Muy buenas, amados hermanos. Estamos en un capítulo más de este discipulado número 4. Estamos, por la gracia de Dios, transmitiéndoles y presentándoles este hermoso discipulado para la edificación de su vida. Le damos las gracias al Señor porque nos ha dado la oportunidad a través de estos medios poder predicar la palabra del Señor. Así que le invitamos a que pueda estar atento a esta hermosa enseñanza que Dios nos ha permitido llevar. Así que la lección de hoy se llama la mayordomía. Para iniciar este capítulo más, queremos orar en el nombre de Jesús. Sabemos que todo lo que hacemos lo hacemos bajo la gracia y bajo la guía del Espíritu Santo. Así que ore conmigo en esta hora. Amado Dios y buen Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que usted nos brinda, bendito Padre Celestial, de poder estar aquí y alabarle, bendecirle, exaltarle. Estamos en esta hora con el propósito principal de aprender lo que nos dice y nos enseña tu palabra. Gracias porque te ha placido, bendito Dios, escogernos, oh Padre amado, para este proyecto de enseñanza a todas las iglesias. Mediante nos encontramos en el confinamiento, Padre, podemos llevar y transmitir tu palabra a esos conversos, a esos hermanos que están deseosos de escuchar tu palabra. Por eso te pedimos en el nombre de Jesús que nos des toda la sabiduría necesaria para poder brindar y enseñar tu palabra. En Cristo Jesús. Amén y amén. Como les decía, la lección para hoy es la mayordomía. Oído a lo que les estoy diciendo, la mayordomía. Y para poder entrar y abordar este tema de la mayordomía, amados hermanos, tenemos dos textos bases para poder ejemplificar esto de la mayordomía. Y el primer texto que tenemos es el Evangelio según Lucas en el capítulo 12, versículo 41 al versículo 48. Vamos a estar leyendo lo que nos dice la palabra del Señor en el Evangelio según Lucas con referencia a la mayordomía. Y nos dice las Sagradas Escrituras bajo la bendición del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo le dé su ración? Bienaventurado aquel siervo, el cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles, dice la palabra del Señor. El versículo 47 y 48 nos dice: aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Amados hermanos, aquí podemos ver este pasaje en donde nuestro Señor Jesucristo les está explicando la importancia de ser un buen mayordomo. Gloria le damos al Señor. Recuerde que usted y yo, en el momento que recibimos a Cristo, fuimos designados a ciertas responsabilidades aquí en la tierra. Esto quiere decir que usted y yo somos mayordomos. Fuimos puestos por el Señor en esta tierra para administrar bien las virtudes
del reino o las virtudes que Cristo colocó al entrar en nuestro corazón. Así que déjeme decirle que usted y yo fuimos llamados a ser siervos fieles en la casa de Dios. Entonces veamos lo que nos muestra el leccionario. En la mayordomía hay un propósito, como usted puede ver ahí, dice, determinar que la mayordomía es parte indispensable e importante en todas las áreas del cristiano. Oído, reconocer que Dios es el dueño de todo y el hombre su mayordomo, y como tal éste debe dar cuenta de su mayordomía y dar lo que le pertenece a su dueño fielmente. Gloria le damos al Señor. Podemos ver claramente allí en ese comentario o en el propósito de este leccionario, en donde dice determinar que la mayordomía es parte indispensable e importante en todas las áreas del cristiano. Queridos y amados hermanos, nosotros fuimos puestos por Dios en esta tierra para administrar bien nuestra vida espiritual primeramente. Pero como creyentes también hay ciertas áreas, aunque no sean espirituales, también se debe ejercer de la mejor manera o de la mejor forma, como por ejemplo el trabajo que cada uno de nosotros Dios nos permite tener. Debemos darle la mayor y la mejor administración posible. Bendito sea el nombre de Dios. Pero también nos dice que debemos entender o debemos reconocer que Dios es el dueño de todo y el hombre su mayordomo, y como tal éste debe dar cuenta de su mayordomía y dar lo que le pertenece a su dueño fielmente. Así que en todas las esferas de nuestra vida, lo que nos dice ahí el propósito es que todo le pertenece a Dios. Nada es nuestro, todo le pertenece al Señor. Por ende, nosotros debemos de dar cuenta al Señor por todo lo que hacemos o cómo administramos nuestra vida cristiana durante el tiempo que estamos en la tierra. Pero vemos la introducción, si vemos más abajo, vemos la introducción, dice, el hombre es administrador de la creación divina, su propia vida y el mundo que le rodea. Eso es lo que nos dice el leccionario con relación a la introducción de la mayordomía. El hombre es administrador de la creación. Recordemos que cuando Dios creó todas las cosas, por último coloca y crea al hombre, dice que lo toma del polvo de la tierra y sopla dentro de él y pone aliento de vida. Y dice que en ese momento es un alma viviente. Bendito sea el nombre de Dios. Podemos ver ahí que el Señor designó al hombre y a la mujer a que ellos labrasen el huerto del Edén. El hombre estaba como mayordomo del jardín del Edén que Dios le había permitido, aleluya, dar para que el hombre pudiera ejercer la mayor administración. Pero vemos que lastimosamente por causa del acontecimiento de la desobediencia, el hombre tuvo algunas partes negativas, no fue fielmente. Y así, cuando nosotros el Señor nos da a administrar algo, muchas veces lastimosamente por nuestra desobediencia, hay y vienen consecuencias negativas a nuestra vida. Pero nos dice el leccionario que Dios le llamó para señorear sobre todas las cosas creadas. Eso lo podemos encontrar en Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 1, versículo 28. Vamos a mirar esta cita. Vemos lo que le dijo el Señor a Adán, dice la palabra, y los bendijo Dios, tanto al hombre como a la mujer, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Oído esta palabra, sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Verso 29, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto, y que la semilla os serán
para comer. Amados hermanos, aquí podemos ver que el Señor está designando al hombre y a la mujer a que sean administradores de su creación, recordándoles que nada es nuestro, todo le pertenece a Dios. Por ende, cada uno de nosotros tenemos que ejercer la mayordomía de la mejor forma y con la excelencia posible. Nos dice aquí que Dios es el dueño de todo. Según el leccionario dice, Dios es el dueño de todo. La Biblia desde sus comienzos hace énfasis en la posesión divina de todas las cosas. Todo es de Dios, nada es nuestro. Oído, la Biblia desde sus comienzos hace énfasis en la posesión divina de todas las cosas. Todo es de Dios, nada es nuestro. Colosenses capítulo 1 versículo 16 y 17 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten. Aquí podemos ver que la Biblia tajantemente nos muestra que todo es de Dios. Todo le pertenece al Señor. Salmo 24, versículo 1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. También nos muestra ver una cita en el capítulo 45, versículo 12 del libro de Isaías. Pero estos versículos nos están reflejando, nos están mostrando a través de la palabra que el Señor es dueño de todo. Nada es nuestro, es el Señor. Por eso, amados hermanos, fuimos puestos por Dios. Estamos bajo autoridad. Nosotros estamos bajo autoridad, bajo la autoridad de Dios. Dice que el hombre es mayordomo de Dios. ¿Por qué manera? ¿Por qué? Porque Dios, habiendo creado todas las cosas, por último creó al hombre. ¿Cuándo lo creó? El último día, cuando no había más nada que hacer, cuando ya todo estaba listo, cielo, tierra, mar, vida animal, sus riquezas, etcétera. Todo estaba preparado para que alguien lo administrase dice aquí que todo estaba preparado para que alguien lo administrase con administrar todo lo creado por Dios. Así que, amados hermanos, es muy importante este tema porque nos da y nos trae a colación la importancia como mayordomos que somos. Cuando nosotros ejercemos bien nuestra mayordomía, déjeme decirle que hay ausencia de orgullo en nuestro corazón. Cuando nosotros ejercemos bien nuestra mayordomía, hay ausencia de prepotencia, de egocentrismo en nuestra vida, porque le estamos dando el lugar a Dios que le corresponde, que le pertenece. Recordemos que en cierta ocasión el Señor Jesucristo les habló a sus discípulos y les enseña diciéndoles: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis mi voluntad? Entonces, el ejercer bien la mayordomía es tener un corazón obediente a Dios. Bendito sea el nombre del Cristo. Ahora vamos a ver en los puntos que nos muestra la lección, esta lección, hay varios puntos y nos muestra qué es un mayordomo. ¿Qué es un mayordomo? Mira lo que nos dice aquí el leccionario. Un mayordomo es la persona que ejerce administración sobre los bienes que un propietario le confía. Escuche bien esto, porque la palabra mayordomo en su sentido original griego quiere decir oikonomía. Oído, oikonomía. Ese es el sentido, la connotación en el griego original de la palabra mayordomo. ¿Y qué significa? Es cuando un hombre está puesto y cuida una casa, cuida un hogar. Usted y yo, amados hermanos, fuimos puestos por Dios para cuidar
la casa de Dios. Y cuando hablo la casa, lo hago en una manera metafórica, para decirle que su casa es su tiempo, su casa es su familia, su casa son sus hijos, su casa es su esposa, su casa es su ministerio, su casa es su empleo, su casa es con las relaciones, sus amigos, su casa es la congregación. Usted fue llamado, puesto por Dios ahí para darle la mayor administración. Usted y yo somos un mayordomo. Pero un mayordomo en los tiempos bíblicos era un esclavo. Oído eso, porque un mayordomo, su oficio era que era un esclavo. Aquel que estaba dispuesto a hacer lo que el amo le decía. Recordemos que en ese tiempo, en los tiempos bíblicos, todavía existía lo que eran los esclavos, los siervos. Y más ahora, usted y yo que somos siervos del Señor. Tú y yo somos siervos de Dios, por ende debemos hacer lo que nuestro Señor nos mande. Dice aquí que Dios ha depositado en nuestras manos la responsabilidad de administrar sabiamente nuestra vida, oído, nuestra familia, nuestra economía, nuestro tiempo, nuestros recursos naturales. Gloria a Dios. Dice segundo, áreas en las que debemos ejercer mayordomía. Hay muchas áreas. Aquí nos muestra que en nuestra vida, en la familia, en el tiempo, en la fe, en mis actividades, en mi testimonio, en mis talentos, en mis bienes, en el evangelio, en el ministerio, en el servicio. Vemos aquí varias áreas en donde debemos ejercer mayordomía. Pero veamos rápidamente, vamos a seleccionar algunas aquí porque son bastante extensas. Y vamos a ver el punto B. Vamos a ver el punto B en nuestra familia. Y vamos a ver Colosenses capítulo 3. Vamos a ver lo que nos enseña la carta a los Colosenses en el capítulo 3. Lo que nos enseña el apóstol Pablo con referencia a la mayordomía. Colosenses capítulo 3, versículo 18, es muy importante buscar esta cita porque nos muestra que debemos ejercer mayordomía en nuestro hogar y en nuestra familia. Dice Colosenses capítulo 3, bendito sea el nombre del Señor. Colosenses capítulo 3, dice las Sagradas Escrituras, un pasaje muy importante que nos invita, aleluya, a ser fieles con nuestros familiares. Colosenses capítulo 3, versículo 18 al 21, dice la palabra: casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Dice el verso 19, marido, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Dice el 20, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Dice el 21, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no le desalienten. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí podemos ver, amados hermanos, que el apóstol Pablo les está dejando bien en claro a los hermanos una serie de mandamientos, una serie de demandas que como mayordomos deben ejercer los hermanos de la iglesia. Aquí entonces les habla a las mujeres primeramente y les dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Aquí podemos ver que el apóstol Pablo les enseña con gran amor a los hermanos, con gran deseo, para que los hermanos puedan ser buenos administradores en el hogar, en la familia, para que puedan ser buenos administradores. Bendito sea el nombre del Señor. Y es muy importante, amados hermanos, muy importante estas palabras que el apóstol Pablo las escribió en cierto momento de la vida, deben también repercutir hoy en nuestra sociedad moderna y más en las familias cristianas.
Entonces, si queremos ejercer una buena mayordomía en nuestros hogares, veamos lo que nos enseña la Biblia con referencia a nuestro hogar. Y ahí dice que la mujer por parte de la mujer debe respetar, debe estar sujeta a su marido. Al esposo le dice que debe amar a su esposa, cuidarla, protegerla. Entonces, cuando estos mandamientos nosotros los ponemos por obra, cuando estos mandamientos, estos principios nosotros los tomamos como ejemplo en nuestra vida conyugal, nuestra vida familiar, no vamos a ser presa del enemigo. Hoy podemos ver, amados hermanos, que el adulterio, la infidelidad, la falta de sujeción, la rebeldía han trastocado los hogares y le ha hecho mucho daño al hogar. Pero ¿por qué le hace daño al hogar? ¿Por qué muchas veces los hogares están vulnerados a esto? Porque no practicamos el principio bíblico que nos enseña la Escritura para ejercer bien nuestra mayordomía. Y recuerde que la iglesia más importante no es el templo. La iglesia que Dios le dejó y le designó para ministrar bien es el hogar, es la familia. El apóstol Pablo le enseña a Timoteo y les dice que el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo va a cuidar de la iglesia de Dios? Por eso es muy fundamental, porque el ministro, la ministra debe mantener bien a su hogar, debe ejercer bien mayordomía y administración en su casa. Gloria a Dios. Eso con relación a lo que debemos ejercer bien en la mayordomía. En la familia vamos a ver en nuestro testimonio, vamos a ver este punto, el testimonio. Veamos lo que nos dice la palabra en Primera de Timoteo 4:12. Veamos lo que nos dice la palabra del Señor en Primera de Timoteo 4:12. Primera de Timoteo 4:12 nos dice la palabra de Dios, un pasaje. Primera de Timoteo 4:12 dice las Sagradas Escrituras. Primera de Timoteo capítulo 4 nos dice la palabra del Señor para que usted pueda verlo en pantalla. Primera de Timoteo 4:12 con relación a el testimonio. Primera de Timoteo 4:12 dice la palabra de Dios. Gloria a Dios. 4:12 dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Oído. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Estas palabras se las dejó el apóstol Pablo a Timoteo, que era un joven llamado al ministerio, llamado al pastorado. Pues cuando Pablo le escribe estas palabras a Timoteo, Pablo se encontraba preso en la ciudad de Roma y Timoteo pues había seguido ese camino que Pablo le enseñó de dirigir la iglesia, ser un portavoz de la palabra. Y Timoteo es el pastor y va a ser el pastor de la ciudad de Éfeso, en una de las comunidades. Pero Timoteo necesitaba el consejo de su maestro, que era el apóstol Pablo. Y Pablo le dice: mira, Timoteo, lo más importante, o una de las cosas importantes para tú ejercer bien tu ministerio, para ejercer bien tu pastorado, es tu testimonio. Tu testimonio habla de lo que tú eres. Tu testimonio va a hablar de lo que tú vas a enseñar. Tu testimonio es muy fundamental, porque las personas te van a creer no por lo que digas, sino por lo que haces. Oído, amado hermano, amada hermana que me escucha, que nos ve, amado amigo, lo más importante es el testimonio. Nuestra reputación en Cristo Jesús es un baluarte,
es muy importante. Por eso nosotros debemos cuidarnos, por eso nosotros debemos apartarnos de todo lo que manche el buen nombre del Evangelio. Recuerda que somos nosotros, en nosotros está o que hablen bien del Evangelio o que hablen mal del Evangelio. Y Pablo lo tenía bien en claro y se lo recalca a Timoteo. Hijo Timoteo, sé ejemplo, le dice en el verso 12, le dice, ninguno tenga en poco a tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. A eso nos ha llamado el Señor, iglesia, a ser unos buenos ejemplos. Pero ¿ejemplos en qué? ¿Ejemplos en qué? ¿En chismosería? No. ¿Ejemplos en rebeldía? No. ¿Ejemplo en pleito? No. Fuimos llamados a ser ejemplo, mire, en palabra, en conducta, en amor, en espíritu y en fe. Esas virtudes deben estar en nosotros para mostrar una buena transparencia del testimonio. El testimonio es muy valioso y para nosotros poder llevar una vida cristiana rígida, fortalecida, robusta, debemos cuidar el testimonio. Hoy más que nunca hay que recuperar ese testimonio que por causa de malos testimonios el Evangelio ha sido vituperado, ha sido manchado en muchas ocasiones. Pero usted y yo somos los portadores de Dios, somos los portadores de la palabra de Dios. ¿Y cómo la gente se va a dar cuenta? Cuando usted y yo demos un buen testimonio. Bendito sea el nombre del Señor. Continuamos, amados hermanos. Esas son las áreas. Ya usted en casa podrá mirar, ver todos esos textos que nos muestra este leccionario. Tercero, rápidamente podemos ver tres áreas fundamentales en la mayordomía. Tres áreas fundamentales en lo que es la mayordomía. Primero, el dar. Veamos la definición del dar. Dar es una de las pruebas de cada cristiano, pero además es un privilegio, porque en el dar está la bendición de parte de Dios. Lo voy a repetir para que a usted le quede bien ahí en su corazoncito y en su mente. Dar es una de las pruebas de cada cristiano, pero además es un privilegio, porque en el dar está la bendición de parte de Dios. Hechos 20:35 nos dice la palabra ahí cuando el apóstol Pablo da uno de los discursos más emotivos en la ciudad de Mileto, en donde los hermanos de la ciudad de Éfeso se congregan para escuchar una de las últimas palabras o discursos que dio Pablo antes de ir a la ciudad de Jerusalén, y les dice que más bienaventurado es dar que recibir. Mire lo maravilloso, mire la promesa maravillosa que hay ahí en ese versículo. Más bienaventurado es dar que recibir. Entonces el dar, fuimos llamados a eso, a dar. El Señor se dio a sí mismo como ofrenda de olor grato. Oído, Cristo no vino a ser servido, vino a servir, vino a dar. Usted y yo como mayordomos estamos llamados a dar. Siempre, siempre hágalo en el desarrollo o en la experiencia de su vida cotidiana. Ponga este principio por obra en el dar, porque cuando usted da, el Señor le suple. Cuando usted da, el Señor le devuelve al 100 por 1. Como cristianos no podemos tomar ese dicho que hay por ahí, que el que da lo que tiene a pedir se queda. No, por el contrario, nosotros los creyentes, de acuerdo a lo que nos dice la palabra, que cuando damos, mucho más el Señor nos bendice. Así que demos, porque esto hace parte de nuestra mayordomía. Entonces mire lo que nos dice acá: nuestro deber es dar en la medida que Dios nos da. Entonces Dios nos exige que demos más de lo que dice. Dios no nos exige que demos más de lo que Él nos ha dado. ¿A quién debemos dar? Primero, a Dios. Malaquías 3:10, debemos que dar los diezmos y las ofrendas. A los pobres, un pasaje muy importante en Proverbios, a los pobres. Veamos lo que nos dice Proverbios 14:21 rápidamente. Vamos a ver lo que nos dice
ahí este texto maravilloso, Proverbios, el libro de los Proverbios, capítulo 4, capítulo 14, versículo 21, el capítulo 14 del libro de los Proverbios, estos proverbios escritos por Salomón, hijo de David, gloria a Dios, que escribió con gran sapiencia y gran sabiduría. Vemos aquí el versículo 21. Veamos lo que nos dice la palabra del Señor. Dice que peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Oído, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Así que una de las puntos o áreas fundamentales en donde se debe ejercer la mayordomía es en el dar. Le damos a Dios, le damos a los más necesitados, a los pobres y también a los hermanos en la fe, mucho mayor a los hermanos de la fe. Dice, Dios estableció el dar, Él lo enseña con toda claridad en su palabra. Oye, Dios estableció el dar, Él lo enseña con toda claridad en su palabra. Tenemos que dar, dice aquí, el hombre necesita dar, dando aprende a soltar lo que no le pertenece. El hombre generoso escapa de los lazos de la codicia, la avaricia y el egoísmo. Eso lo podemos ver en Lucas 18:24, cuando nos relata la vida del el joven rico. Recuerden ese pasaje cuando el joven rico se le acerca al Señor Jesús y le dice, Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Vemos ahí que el Señor le dice, bueno, cumple los mandamientos. Y el hombre le dice, Señor, todo esto le he guardado desde mi juventud. El Señor le dice, bueno, solo te queda una cosa, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Y dice que el hombre se entristeció cuando escuchó eso. ¿Por qué se entristeció? Por las posesiones, por el amor que le tenía a las riquezas. Bendito sea el nombre de Dios. Y una de las cosas que el hombre no puede permitir caer es en la codicia, es en la avaricia, en el desear más. El cristiano está llamado a tener abundancia, sí, pero también a compartir de lo que Dios le ha dado. Bendito sea el nombre del Señor. Y este mandamiento o este principio estaba bien establecido al interior del pueblo de Israel, porque habían leyes en la cual cuidaban a los pobres. El pueblo de Israel debía sostener a las viudas, sostener al huérfano y darles de lo que Dios le daba. Gloria al Señor. Vamos a ver lo segundo. Aquí dice, ya vimos en el dar, vamos a ver en lo segundo el recibir. Recibir, Jesús dijo, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Lucas 6:38 dice, a los ojos de Dios el dar es la causa de poder recibir. Dios multiplica generosamente todo lo que damos. Otra causa para recibir es ser diligente en nuestras labores. Amén. Debemos ser diligentes en las cosas que hacemos. Tercero, el gastar. Dice, esta es el área donde el mayordomo debe tener mucho cuidado, donde se necesita la sabiduría para saber administrar las finanzas, o de lo contrario se verá en grandes problemas. El mal uso del dinero es el origen de muchos males en la vida. Amados hermanos, el Señor nos llamó para ejercer mayordomía en todas las áreas de nuestra vida. Y esta área del gastar es muy importante, porque nosotros debemos saber administrar bien el dinero que nos llega a nuestro bolsillo. Hay muchos hermanos que tienen su propio negocio, hay otros hermanos que
que devenga casi quincenalmente. Entonces, tanto el que tiene su propio negocio, sus ingresos son independientes, como el que está en una empresa, debe ejercer bien el dinero que gana. ¿Por qué? Porque cuando muchas veces hay escasez, muchas veces la escasez llega porque no se sabe administrar bien ese dinero. Y una de las cosas, uno de los problemas intrafamiliares muchas veces es eso, porque gastamos más de lo que ganamos. Y comienza a haber dificultades y fisuras en el hogar. Hay hogares que han llegado al extremo de separarse porque hay una mala finanza. Y de eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado como cristianos. No podemos malgastar el dinero que nos llega a nuestras arcas o a nuestro bolsillo, como querramos decirle. Debemos administrar bien lo que ganamos. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, por causa de no ejercer bien esta mayordomía en el gastar, se repercute para ciertas presiones financieras. Dice en las presiones financieras, nos dice que cuando, según el leccionario, nos dice que las presiones financieras son cuando no se sabe invertir el dinero o se adquiere deudas más allá de la capacidad de pago. Es cuando comienzan las presiones, las cuales generan a su vez otros males. Aquí tenemos que tener mucho cuidado, como les venía diciendo, que Dios nos dio la sabiduría, el entendimiento para nosotros poder usar o darle buen uso al dinero. Si no lo hacemos, nos vamos a encontrar en un laberinto que lo podemos llamar presiones financieras. Entonces, mira lo que generan, mira los males que se generan cuando le damos mal uso al dinero. Primero, depresión emocional. Cuando son tantas las deudas, esta depresión produce angustia, desesperación, ansiedad, afán y fatiga. Ya nosotros conocemos muchos testimonios de muchas personas que han estado endeudadas. ¿Hasta dónde los ha llevado esa situación? A tal punto a muchos los ha llevado a quitarse la vida por las deudas. Cuando uno tiene esas deudas más de la cuenta, caemos en angustia, caemos en depresión, ansiedad, afán y fatiga. Y el creyente no puede estar envuelto en esto, porque el creyente, el cristiano, fue llamado para administrar bien, aleluya, el área financiera. Veamos rápidamente lo que nos dice. Otra consecuencia es mentira y engaño. La manera más común de salir del paso es recurrir a la mentira. Tanto el esposo como la esposa recurren muchas veces al engaño financiero para satisfacer sus impulsos materiales. Cuando el dinero se gasta en forma absurda o despilfarradora, descubre la necesidad de mentir para salir de una situación difícil o de su propia confusión. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque una cosa lleva a otra. Cuando muchas veces estamos endeudados, amados hermanos, recurrimos a la mentira. Cuando tenemos el amor por el materialismo, por decirlo así, hacemos cualquier cosa para adquirir eso material, a sabiendas que no vamos a tener la capacidad financiera para pagar ese gasto que hemos hecho de una manera caprichosa. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en el área financiera. Aquí vemos otros puntos, pero vamos a ver el punto 5 rápidamente de esta lección llamada la mayordomía. Nos habla acerca del diezmo. Dice que dentro del privilegio de dar está el diezmar. Dios bendice en muchas maneras a los creyentes fieles que dan su diezmo por amor y no por obligación. Oído, por amor y no por obligación. Tanto el diezmo como la ofrenda tiene un principio preeminente, que es dar de corazón y con amor. Dios no nos obliga a dar. Dios no nos obliga. La Biblia no nos obliga a que le demos al Señor. Lo que nos brinda o nos da la Biblia es la oportunidad de una manera generosa, de una manera
dadivosa darle, valga la redundancia, al Señor. Por eso Pablo dice que más bienaventurado es dar que recibir, y Dios ama al dador alegre. Así que el diezmo en el área del dar se hace de una manera generosa. Dice acá rápidamente que diezmar es aportar regularmente, dedicando a Dios la 10ª parte de nuestros ingresos. Además, es el testimonio de la propiedad que Dios tiene sobre nuestras pertenencias. Cuando nosotros damos, le estamos diciendo al Señor de que lo que nosotros tenemos a Él le pertenece. Él nos permite tener el 90% y nosotros le damos a Él el 10%, sabiendo que todo es de Él. Así que cuando nosotros damos, es una forma de agradecimiento al Señor, sabiendo que nosotros dependemos totalmente de Él. Aquí tenemos algunos principios bíblicos acerca del diezmo, porque hoy, lastimosamente, hoy se ha escuchado y se dice que ya no es necesario diezmar, que el diezmo no es del Nuevo Testamento, en fin, muchas cosas así. Pero bíblicamente la palabra nos enseña enfáticamente y claramente que el diezmo es un principio tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Recordando el principio del diezmo, de la ofrenda, es más bienaventurado es dar que recibir. A ese principio se debe aplicar en esta área del diezmo. Entonces, aquí podemos ver muchos textos que nos hablan, por ejemplo, Génesis 14:20 nos habla acerca, antes de la ley, Abraham dio el diezmo, que es el padre de la fe. Génesis 14:20, para que usted lo pueda buscar en casa. Dice también que Jacob entregó sus diezmos antes de la ley, en Génesis 28:22. Bajo la ley como ordenanza tenemos Levítico 27, 30 y 33, Proverbio 3:9, Malaquías 3:10, todos estos textos para que usted los pueda leer detalladamente en sus hogares. Dice que bajo la gracia Jesús confirmó el diezmo, porque el principio del diezmo no era de la ley, sino antes de ella. Mateo 23:23, Lucas 11:42, Hebreos 7:1 al 21. Nos dice que los diezmos deben ser traídos al alfolí, es decir, a la casa de Dios o al templo. Entonces, amados hermanos, no se nos obliga a darle a Dios. No. Lo debemos hacer de una manera generosa. Debe ser una satisfacción para nosotros darle al Señor. Por eso Dios nos permite y nos pone estas cosas para bendecir nuestra vida grandemente. Obtenemos ciertas bendiciones cuando se diezma. El hombre adquiere muchas bendiciones, partiendo desde Malaquías capítulo 3 versículo 10. Cuando nosotros leemos Malaquías capítulo 3 versículo 10, ahí el profeta Malaquías está denunciando la deshonra del pueblo y de los sacerdotes, porque de una manera mezquina le habían dejado dar al Señor. Y obviamente Dios, por boca del profeta Malaquías, los llama a cuentas para que den el diezmo. Aleluya. Y aquellos que en obediencia lo hacen, obtendrán ciertas bendiciones. Como por ejemplo, primero, habrá provisión para hacer la obra de Dios. Segundo, bendición abundante para el diezmador, en salud, en la vida espiritual, en la economía, en la familia. Recordemos que Dios nos bendice de una manera poderosa, de una manera ampliada. Eso hace el Señor cuando nosotros damos lo que le corresponde a su obra. También podemos ver que hay protección divina del devorador en todas las áreas. Recordemos que cuando el pueblo le daba al Señor, el Señor cuidaba sus cultivos de toda plaga que quería dañar sus cultivos. Aún el Señor cuidaba de eso. Así que cuando nosotros damos, el Señor se encarga de nuestros bienes, protegiéndonos y cuidando. Otra bendición, porque el Señor es integral en todas estas bendiciones. Dice prosperidad en los frutos de la tierra o en el trabajo. Dios defenderá los bienes. Cuando nosotros diezmamos, y es este pasaje de Malaquías nos invita
a darle al Señor. Nos pone a prueba, porque el Señor le dice al pueblo: probadme ahora en esto, dice el Señor. Traed todos los diezmos al alfolí y allá alimento para vuestras almas. Así que de una manera generosa, alegre, dale al Señor y verás la provisión y la bendición que Él va a hacer en tu casa. Por último, amados hermanos, en este leccionario, para culminar esta lección del discipulado número 4, llamada la mayordomía, también tenemos las ofrendas. Debemos hacer buen uso de las ofrendas, así como el diezmo. Las ofrendas son donaciones espontáneas y voluntarias para la obra de Dios, sin determinarse la cantidad. Estas pueden ser tanto en dinero como en especies. Así que la ofrenda, el carácter de la ofrenda es que puede ser más del 10%. Amén. Ese es el nombre del Señor. Oído. La ofrenda va más allá porque puede ser un poco más del 10% que nosotros damos. Así que el pueblo de Israel estaba llamado a darle al Señor en Éxodo 35, 21. Eso lo podemos ver en nuestros hogares. El capítulo 32, versículo 2 y versículo 6 también nos habla acerca de esto. Recordemos que cuando Moisés iba a hacer el mobiliario o iba a hacer el tabernáculo de reunión, Dios le dijo a Moisés: dile al pueblo que traiga para esta obra. Y dice que el pueblo trajo de una manera sobreabundante, a tal punto que Moisés les dijo: paren, ya no traigan más porque hay suficiente. O sea que la ofrenda va más allá de las expectativas. Así que Dios nos invita a gozar de esa bendición. El ofrendar se convierte en parte de nuestra adoración. Filipenses 4:18 dice: también se le puede ofrendar al prójimo, lo cual es conocido como limosnas. Son contribuciones voluntarias especialmente al necesitado. A través de una ofrenda usted puede también bendecir a un hermano, sea en dinero o en especie. Cuando habla de especie, la ofrenda puede ser cualquier cosa, puede ser en alimentos, etcétera. Así que estamos invitados a ofrendar a Dios para su obra, pero también para los hermanos de la Grey, para la iglesia. Usted puede hacerlo, y si lo hace, déjeme decirle que va a ser bendecido grandemente. Las primicias, ¿qué son las primicias? Es dar a Dios los primeros frutos de nuestro trabajo, ya sea el primer salario, la primera cosecha, la primera cría de los animales. Proverbios 3:9 y 10. Ahí lo puede buscar y mirar este pasaje tan importante en Proverbios capítulo 3, versículo 9 y versículo 10. Es un pasaje muy hermoso que nos invita a dar. Dice la palabra del Señor, Proverbios capítulo 3, versículo 9 y versículo 10. Dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Mire eso tan importante. Los diezmos, ofrendas y primicias son utilizados para el extendimiento de la obra o sostenimiento de la obra de Dios. Esto implica el sustento económico para pastores, obreros, misioneros, evangelistas, y para la construcción del templo, compras de literatura y equipos de evangelismo, entre otros. Así que, amados hermanos, hemos llegado al final de esta lección del discipulado 4. Espero que haya sido de mucha bendición para su vida. De verdad que estos puntos son de considerar, porque nos van a ayudar a ser buenos administradores. Recuerde que usted está puesto por Dios para ser un mayordomo fiel de su obra.